Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hoy os voy a comentar una técnica que a mí me funciona bastante bien para avanzar en mi trabajo y sobre todo para lograr hacer tareas en aquellos días que estoy especialmente cansado, me falta energía, me falta la concentración y que sea como sea tengo que seguir adelante o tengo un deadline que cumplir o una fecha límite, etcétera. Entonces aplico la técnica que os voy a comentar aquí, que yo la llamo la técnica de los 7 minutos. La técnica consiste principalmente en organizarnos un pomodoro de trabajo, un time blocking, como lo queréis llamar, pero en otras palabras, un periodo de tiempo que va a ser de aproximadamente, pues unos 50 minutos o una hora, y en donde vamos a intentar avanzar, como comentamos antes, nuestras tareas. Como hemos comentado antes, estamos en un momento de muy baja energía y hay una tarea importante que tenemos que terminar ese día. Vamos a suponer que tenemos delante 3 o 4 horas para dedicársela a esa tarea. Pues bien, lo que haremos será lo siguiente. Tenemos que escoger, además de esa tarea importante que tenemos que completar, debemos elegir otra tarea o proyecto que también tengamos que hacer, pero que reúna las dos siguientes condiciones. Uno, que nos resulte muy fácil de realizar, y segundo, que obviamente también tengamos que hacer, pero que no tengamos ninguna fecha límite cercana y que la podamos completar en 2, 3, 4 días, una semana, que no tengamos realmente prisa por poder hacerla. Entonces vamos a escoger esas dos tareas, resumiendo la que nos cuesta mucho hacer hoy y que tenemos que terminar hoy, y esa otra que nos resulta muy fácil de hacer. Entonces, para aplicaremos nuestro pomodoro y le pondremos una duración de 50 o 60 minutos y ese será, digamos, el pomodoro principal. Vamos a estar trabajando esos 50 o 60 minutos sin parar. Pero luego, y aquí viene lo importante de esta técnica, es que mediante un segundo contador de tiempo aplicaremos periodos de 7 minutos. El primer periodo de 7 minutos lo usaremos para esa tarea que nos resulta muy fácil de hacer. Imagínate que, por ejemplo, es chequear o responder el correo. Cuando se acaben esos 7 minutos ya tendremos un poco de avance, un poco de empuje, habremos cogido la energía del trabajo y entonces dedicaremos los 7 minutos siguientes con el contador correspondiente. Aquí hay muchas maneras de poder hacerlo, pero no me voy a entretener ahora mismo en eso. Luego más tarde os puedo comentar cómo lo hago yo. Pero en ese segundo bloque de 7 minutos trabajaremos en esa tarea que nos está costando, en avanzar ese paper, por ejemplo, que tenemos que terminar hoy, o ese informe. Luego, cuando hayan terminado esos 7 minutos, el siguiente bloque de 7 minutos, que en este caso sería el tercero, volvemos a dedicarlo a la tarea fácil que hemos comentado antes, que por ejemplo podría ser el email. Y así sucesivamente vamos alternando esos bloques de 7 minutos entre la tarea fácil y la tarea que nos está costando. ¿Qué es lo que va a pasar? Y que a mí me funciona la mayoría de las veces, que después de aplicar un bloque total de 50 o 60 minutos sin parar, al final vamos a coger inercia, vamos a coger energía, vamos a coger empuje para meternos en el flujo de esa tarea que nos estaba costando. Y ya cuando termine probablemente ya veamos que hemos tomado el control de las riendas y que podamos avanzar ya directamente, únicamente trabajando en esa tarea que nos costaba, ya seguir escribiendo el paper únicamente. En el caso de que no, pues volveríamos a aplicar otra vez este proceso, pero claro, con un descanso de unos 10 o 15 minutos
antes de aplicar otra vez este periodo de 50 o 60 minutos. Y esta es la esencia de la idea. Como he comentado antes y como he comentado en otros episodios del podcast, a mí me funciona bastante bien. Hay que tener en cuenta, obviamente, que el rendimiento global, si uno se para a decir, no, es que si yo me pongo únicamente a escribir el paper voy a ir mucho más rápido, pero claro, es que estamos diciendo que estamos en una situación donde tenemos muy poca energía y donde si no hacemos nada como aplicar esta técnica, entonces no vamos a poder avanzar, ¿vale? Entonces es como que tenemos que elegir entre o no hacer nada y no vamos a avanzar, o aplicar esta técnica y donde vamos a tener un rendimiento de quizás un tercio de si tuviéramos un ritmo completo y pudiéramos avanzar completamente en esa tarea, ¿vale? Entonces esta es la idea básica. Luego, por otra parte, he comentado que los bloques son de 7 minutos, pero es la que yo he comprobado empíricamente que me funciona y como mejor lo hago yo. Pero esta técnica también la podéis aplicar y podéis experimentar un poco y quizás, por ejemplo, podéis ir reduciendo el tiempo que le dedicáis a la tarea fácil, por ejemplo, 5 minutos email, 10 minutos la tarea que más os cuesta, o incluso al revés. Si realmente os cuesta mucho meteros en la escritura del paper, que es la tarea compleja, pues hacerlo al revés. 10 minutos de email, 5 minutos de esta tarea, etcétera. Y bueno, pues ahí lo dejo. Os animo a que lo practiquéis. Al principio cuesta un poco, tenéis que ir alternando de una tarea a otra, pero si sois rigurosos y lo aplicáis con conciencia, yo os aseguro que funciona bastante bien. A algunos les puede funcionar, a algunos les puede funcionar menos, pero al menos os recomendaría que lo intentéis y seguro que luego lo podéis aplicar a vuestras necesidades, editando algunas cosas u otras. Y por último comentar que también estoy pensando en organizar un webinar para explicarlo en directo un poco más en detalle. Entonces, para ello, si os queréis apuntar, os aconsejo que accedáis al servidor de Discord que hemos creado para el podcast. Vamos a dejar de usar el grupo de Telegram porque vemos que está bastante limitado en cuanto a diversas funcionalidades, y vamos a movernos al servidor de Discord, donde tenemos muchas más posibilidades de explorar y de trabajar de manera conjunta en muchas de las ideas de este podcast. Así que en la nota del programa tenéis el enlace para poder acceder, y si os vais al canal de webinars, ahí obtendréis toda la información, la discusión sobre cómo se va a organizar este webinar. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comenta que tenemos un grupo de Telegram, que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.